Dios le bendiga, amada iglesia, en esta mañana. El Ministerio de Educación Cristiana, en un esfuerzo por mantener la educación a nuestros feligreses en estos tiempos en que, pues, por voluntad de Dios, no hemos podido congregarnos, eh, poder llegar y traer el pan de la enseñanza, ¿verdad? Reconociendo eh, que la palabra de Dios es esencial en nuestras vidas y la educación cristiana pues no se puede tener. En, en 2 de Timoteo, capítulo 3 versículos 16 y 17, nos enseña que toda la escritura, perdón, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Damos gloria a Dios por su palabra, y cuando la palabra aquí habla de hombre, se refiere a toda la humanidad, hombres y mujeres. Necesitamos estudiar la palabra, aprender de ella, para que tengamos la dirección correcta, tomemos las decisiones correctas en justicia y obremos en obediencia a Dios, y por eso damos gloria a Dios. Así que comencemos antes que todo con una oración, elevarle una oración al Padre para que el Espíritu Santo dirija lo que vamos a estar presentando en esta mañana. Así que oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, estamos ante tu presencia, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos porque solamente tú eres santo, mi Dios. Y te pedimos, Padre amado, que en estos momentos tú abras nuestros corazones, Padre, para que la palabra tuya resida en ellos, Señor, y se mantenga ahí grabada para siempre, para que entendamos, Señor, el mensaje que tú nos quieras llevar y podamos dar testimonio del mismo mensaje, mi Dios. Yo te pido que tu Espíritu Santo pase el carbón encendido por mis labios para que todo lo que se comparta en esta mañana, Señor, sea del agrado tuyo, Señor, sea cónsono con tu palabra, mi Dios. Yo te doy gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de compartir esta palabra en libertad, mi Dios. Te doy gracias. Y en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Eh, Aunque en la clase de hoy se supone que estuviéramos trabajando el libro de Miqueas, eh, yo quisiera en esta ocasión romper un poco el orden y que vayamos a la clase del domingo anterior. La clase del domingo anterior es la segunda parte o la continuación de lo que fue este, la última clase que habíamos tenido, que tiene que ver con el libro de Habacuc. Y el título de la clase de hoy se llama Las consecuencias de la injusticia. Eh, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misma está tomada del libro de Habacuc capítulo 2, versículos del 6 al 14, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No entonarán todos estos contra él refranes y sarcasmo? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo seguirá acumulando prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? Tú serás como despojo para ellos. Por cuanto has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas a la tierra, a las ciudades y a todos los que en ella habitan. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido,
para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda sobre la maldad. ¿No viene esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Damos gloria a Dios por su palabra. Esta, es importante que antes de que hablemos de esta porción bíblica que parece como eh, totalmente coordinada con la situación real, parece como si fuera este, una descripción de lo que estamos viviendo hoy día. Es importante que hablemos del libro de Habacuc. En la clase que habíamos dado a los adultos en el domingo, el último domingo que tuvimos la oportunidad de reunirnos, habíamos hablado eh, de Habacuc eh, como un profeta, uno de los libros de los profetas menores. Es importante recalcar que aunque en la enseñanza cristiana se habla de los profetas mayores y de los profetas menores, la única referencia que quiere hacer esto es que hay unos libros que son más extensos que otros. Por lo tanto, eh, el mensaje profético no es uno más importante que el otro, sino que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, nos da testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Eso también lo dice eh, la palabra y en ella encontramos la vida eterna. Así que tienen igual importancia y especialmente cuando leemos el libro de Habacuc, nos damos cuenta de que hay una vida de un hombre que está totalmente sintonizado con nuestro Señor, que está en una relación de total confianza con Dios, que está meditando en la situación que está viviendo, sin obviar, perdón, sin obviar eh, su dependencia de Dios, ¿verdad? Y es muy llamativo, ¿verdad? Pues Habacuc habla de una forma muy natural con Dios y nos empieza, ya desde ahí nos está empezando a dar ejemplos de cómo nosotros debemos comunicarnos con Dios en una forma natural, en una forma honesta, presentándole las preocupaciones que tenemos. Pero si se fijan, las preocupaciones de Habacuc iban más allá de simplemente la necesidad individual y personal, sino que él estaba muy consciente de la necesidad del colectivo, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengamos en mente porque nosotros como iglesia tenemos que estar siempre pendientes a, muy atentos a lo que pasa con el prójimo, ¿verdad? Eh, ahora bien, en este libro, que básicamente es muy corto, tiene 3 capítulos, eh, podemos encontrar que en el primer capítulo, Habacuc eh, comienza esta conversación con Dios, indicándole sobre las injusticias que está viendo y que siente, percibe, vive que para él la injusticia prevalece y que no percibe la, la obra de Dios, la mano de Dios. Ahora, muchas veces nosotros hemos pasado por este asunto, por este sentimiento, donde nos parece que Dios está muy lejano. Eh, no escuchamos
claramente hay como un silencio y, y vemos que las injusticias pasan, injusticia hacia nosotros mismos, injusticia hacia otros, injusticia estructural, ¿verdad? La falta a la salud, la falta eh, a la educación, la falta de los servicios esenciales, la falta de seguridad, eh, falta de, de, de acceso al progreso. Discúlpeme. Así que vemos eso en nuestra sociedad hoy día y eso no era una situación desconocida por el profeta. El profeta está meditando en esto y haciéndole un, un reclamo al Señor, ¿verdad? Está recurriendo al sitio correcto, está recurriendo a Dios, haciéndole el reclamo y eh, Dios le responde. Y le responde que él está haciendo algo, que va a hacer algo, y le indica al profeta el instrumento que va a utilizar para eh, que haya un cambio, para que haya una transformación. Eh, y vemos cómo esa solución, ¿ah? Que la solución que Dios le da es que va a usar a los caldeos, que era un pueblo cruel, que era un pueblo despiadado, para que sea instrumental en la transformación de, del pueblo de Dios. Eh, y los reyes iban a ver las consecuencias, los reyes del pueblo de Dios iban a ver las consecuencias de, de la utilización de esa herramienta. Y esa solución a Habacuc le preocupó y responde levantando una queja, una queja. Y así es que termina el capítulo 1 y eso fue lo que vimos en la clase que pudimos dar la última vez. Ahora, eh, hoy nos toca el segundo capítulo. El segundo capítulo de Habacuc comienza con el final de la queja, pero entonces vemos la respuesta de Dios al profeta. ¿Ah? En esa relación íntima de comunicación con Dios, fíjense que tenemos que tener el espacio para presentarle nuestras peticiones a Dios, pero tenemos que tener dentro de ese proceso de oración el espacio para escuchar la voz de Dios. Así que Dios responde al profeta y le dice, le presenta lo que son los hay, ¿vale? Que es lo que nos compete en esta mañana. Y entonces vemos cómo empieza a hablar de aquellas cosas que son injustas. Por ejemplo, en el versículo eh, 6 dice, no entonarán todos estos contra él refranes y sarcasmo, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo seguirá acumulando prenda tras prenda? Cuando te dice ay de aquel, es que Dios se va a encargar de atender la injusticia que aquel está cometiendo. Eh, y esta injusticia tanto podía ser del, del pueblo de Dios hacia su propio pueblo, como era la injusticia que estaban cometiendo los reyes cuando oprimían, como también va a ser eh, el mismo trato que Dios va a tener contra el pueblo que va a venir a invadir al pueblo de Dios, este, cuando trate de manera injusta a ese pueblo, ¿verdad? Me explico. El pueblo invasor eh, era despiadado, iba a hacer lo que tenía que hacer, sin miramientos, iba con violencia, este, iba y hemos visto la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? El
el pueblo de Dios es llevado cautivo, es sacado de su sitio, movido a otro lado. eh, este, Su templo es destruido, las murallas de la ciudad son destruidas. Así que vemos cómo ese pueblo arrasa con el pueblo de Dios, este, y eso no se va a quedar impune. Así que toda la injusticia, todos los excesos que cometiera este reino contra el pueblo de Dios, iban a tener su castigo. Y después vemos cómo el pueblo babilonio cae ante el pueblo asirio, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el libro de Daniel. Eh, Así que Dios le está haciendo saber al profeta que Dios no deja desatendida la injusticia, ¿verdad? Y entonces da una serie de eh, observaciones, eh, de, de designios, ¿verdad? Como cuando dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. ¿Cuánto hemos visto eso en nuestros días, ¿verdad? Gente que pensando solamente en ellos mismos hacen cualquier negocio, cualquier transacción, poniendo en riesgo la vida de muchos. Hemos tenido muchos ejemplos de esto recientemente. A partir de María hemos visto la cantidad de personas que se han enriquecido, pero no solamente lo vimos en María o lo vimos con los terremotos. Cuando vamos a la historia anterior, en cada vez que ha habido una catástrofe, un huracán, cuando vino Hugo, después cuando vino Georges, vimos los líderes, vimos gente en general que cogieron esos recursos para enriquecerse personalmente y no necesariamente la ayuda que necesitaba el pueblo llegó a donde tenía que llegar. Y eso se repite y se repite. Y es naturaleza humana el pecado. ¿Verdad? Tenemos una tendencia hacia el pecado desde que, desde que eh, desde el jardín del Edén, cuando vamos al libro de Génesis, el pueblo, Adán y Eva, tenían todo en el jardín del Edén, no necesitaban nada, no necesitaban nada. Y eh, simplemente bastó una tentación para poner en el corazón del ser humano el querer ser igual a Dios. eh, y renunciar a, a una vida plena simplemente por querer ser igual a Dios. Este, y eso resultó en que fuera el ser humano destituido, sacado, expulsado del jardín del Edén, de esa vida plena, para experimentar una serie nueva de experiencias que iban a ser difíciles, que iban a ser de trabajo, que iban a ser de enfermedad, que iban a ser de decadencia, de dolores, de sufrimiento, ¿verdad? Eh, y lo que Dios quiere es que nosotros, imitando a Jesucristo, podamos llegar a, a tener una vida siguiendo el modelo del Edén, donde reconozcamos a Dios como la, la autoridad plena, nos subordinemos totalmente a Él, este, y queramos alabarle, glorificarle y servirle, ¿verdad? Ahora, volviendo a Habacuc. Habacuc entonces ve que Dios es un Dios justo, que Dios está atento, que Dios está
mirando la situación y que es importante reconocer el proceso por el que se está pasando, eh, sabiendo que, que es un proceso de Dios y que en medio de ese proceso puede haber dificultades, puede haber un sufrimiento, pero la transformación que se va a lograr va a ser mejor que la situación anterior. Este, y el profeta en esa comunicación, fíjense que estamos hablando de un proceso de oración de intimidad entre Habacuc y Dios. Y en esa respuesta que Dios le da, donde le está diciendo, eh, lo hayes, ¿verdad? Hay del que edifica con sangre la ciudad, del que la funda sobre la maldad. Fíjense, Dios le está diciendo que Él va a tomar cuidado, ahí específicamente, el que utilice el dolor, la enfermedad, eh, eh, la destrucción de otro ser humano para él lograr sus propósitos, esa persona tiene que preocuparse del juicio de Dios. Eh, eh, Así que él le está dando al profeta la confianza de que él está atento y de que va a tomar acción en contra de las personas que actúan de la manera incorrecta. Este, Nosotros como iglesia tenemos que estar atentos a hacer lo que Dios nos ordena. Eh, Tenemos que estar atentos a llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Estamos llamados a, a llevar el Evangelio con nuestro ejemplo. Sí, podemos proclamar la palabra de Dios, podemos hacerlo continuamente, podemos decir eh, cualquier mensaje que Jesucristo haya dado, eh, repetirlo, pero, pero tiene que haber un testimonio detrás de eso que respalde la palabra para que la gente se dé cuenta de la realidad que es el Evangelio y de la diferencia eh, que constituye en la vida de una persona el haber conocido a Cristo y vivir de acuerdo a sus preceptos, que el no aceptarlo y vivir en su propia prudencia. Eh, el profeta ha recibido su respuesta en el lugar donde está. Está en un lugar meditando, está en una conversación íntima con Dios. Y, y en el capítulo 3 vemos la respuesta del profeta a esa respuesta que Dios le ha dado. Y eso lo vamos a discutir ya mismo. Pero ¿qué debemos aprender? Perdón. ¿Qué debemos aprender de este proceso por el que Habacuc nos está llevando a través del libro? Eh, Nosotros podemos sentirnos perdidos. Ahora mismo estamos en una situación eh, de incertidumbre. Eh, Podemos decir eso. Pero si meditamos, si nos ponemos eh, en esta comunión con nuestro Señor, podemos darnos cuenta de cómo Dios está obrando a través de todo esto. Eh, si miramos ningún gobernante del mundo pudiera haberse esperado una situación como esta, donde las economías se van a modificar, se van a tener que tomar decisiones para
para proteger las economías locales. Porque fíjense que esto sale de China, uno, si no el país más productor del mundo, uno de los más productores, estoy casi seguro que es el que más produce, este, donde todo el mundo, la globalización, miró hacia China para aprovecharse de los beneficios de los costos que hay allí, que son muchas veces eh, eh, utilizando la mano de obra de manera injusta, ¿verdad? Este, y de ahí sale este brote. Eh, y este brote ha hecho que el planeta se detenga un momento y ha hecho que nosotros tengamos que estar en, vamos a decir, un poco aislado, un retiro en cierta medida obligado, pero necesario porque nos brinda tiempo para pensar en las cosas que a veces en la cotidianidad, en el ajetreo del día, no, no pensamos, no analizamos, no meditamos. Nos da espacio para, para meternos un poquito más con Dios de lo que acostumbramos a hacerlo, para tener una intimidad más profunda. Nos da tiempo para identificar aquello que debemos limpiar. Mire, este, normalmente uno lo hace en su casa, ¿verdad? Lo primero que nosotros vimos después de un ratito que estábamos aquí, dijimos, mira, hay un closet este, que hace rato no miramos y empezamos a sacar cosas de allí. Pero también es tiempo de mirar los closets que tengamos nosotros en, en nosotros, en nuestro interior, que deban ser entregados a Dios. Identificar aquellas áreas que necesitan trabajo, de manera que cuando culmine el proceso que Dios ha estado utilizando, podamos ser transformados. Eso era lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Quizá utilizó una herramienta que nos parecía, o que le hubiera parecido a Bakú, que diantre, esa experiencia está fuerte, eh, puede ser dolorosa, nos trastorna, cambia nuestra forma de la que estamos acostumbrados, ¿sí? Pero hoy nosotros mismos pues podemos experimentar, mira, este coronavirus pues no es lo que quisiéramos, pero puede ser esa herramienta, puede ser los caldeos, puede ser esa herramienta que Dios está utilizando para que eh, nos detengamos un momento, intimemos con Dios, intimemos con Él, podamos reconocer sus propósitos, podamos reorientar nuestra vida a aquello que Dios realmente espera, podamos leer un poco más de la palabra y aprender más de ella. Esta oportunidad del coronavirus no solamente este, transforma a nosotros en nuestro interior, que tenemos la oportunidad de, como podemos hacer en nuestras casas, de limpiar aquello que está fuera de orden, también debemos, y principalmente debemos, limpiar aquello que esté mal dentro de nosotros, recapacitar sobre aquello que hemos hecho. Todos hemos hecho algo. Busquemos, meditemos bien. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de olvidarnos un poco del ruido externo. Es tiempo de mantenernos aislados. Es tiempo de demostrar que amamos al prójimo. Es tiempo de reconocer que Dios obra en medio de los tiempos en nuestra historia.
Es tiempo de reconocer que Dios está por encima de cualquier autoridad humana y lo ha dejado demostrado, como lo hizo en los tiempos de Habacuc. Y esa es la importancia, por eso estos libros, cuando yo hablo de los profetas mayores y menores, yo sigo insistiendo en que todos los libros de la Biblia son importantes y que el mensaje de Habacuc específicamente, si nos identificamos, podemos saber que el Dios que actuó en aquel momento, que utilizó cosas extrañas en aquel momento para llegar a las soluciones del pueblo, lo sigue haciendo hoy, lo está haciendo hoy. El libro de Habacuc nos enseña, sobre todo ese capítulo 2, que Dios está atento a la injusticia y que nosotros debemos cuidarnos de no caer en la injusticia, ni de ser vehículos de injusticia. Cuando nos sentimos quizá oprimidos, que no lleguemos a acuerdos que pongan en riesgo o sean perjudiciales para la vida del prójimo, para nosotros conseguir un bien, que no sea nosotros los que queramos poner nuestra casa bien linda a la costilla o a la costa de la vida de otro o de otra. A eso es que nos está llamando el profeta, ¿verdad? La palabra hoy. La palabra nos dice que, que Dios obra en todo tiempo. Habacuc pudo reconocer que el Dios de la creación, el Dios que actúa en todo tiempo, en todo momento, eh, ese Dios eterno, ese Dios que se encarnó, porque nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios que estaba actuando en aquel momento, sigue actuando hoy. Habacuc entendió que ese Dios estaba presente a pesar de lo que él estaba experimentando y que el proceso era necesario para que el pueblo de Dios entendiera lo que era correcto hacer. Este, Nosotros como cristianos tenemos que entender lo que Jesucristo nos enseñó. Y Jesucristo nos enseñó dos mandamientos. Entre ellos, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos enseñó que en esos dos mandamientos se cumplía la ley y los profetas. Y ese orden era importante, es importante. Porque cuando amamos a Dios y estamos dispuestos a entregar nuestra vida como Él estuvo dispuesto a entregarse por nosotros, cuando seguimos su ejemplo y su testimonio, entonces podemos reconocer lo que es ser semejante a Dios, estar hecho a su imagen y semejanza. Entonces podemos reconocer que si yo soy hecho de esa forma, que si yo fui creado de esa forma, entonces mi hermano y mi hermana también así lo han sido. Y si yo amo a Dios y veo el rostro de Dios reflejado en cada una de las personas que me rodean, y miren la importancia, el ejemplo que nos dio Jesucristo. Jesucristo nos enseñó todas las caras en la victoria, las caras en la compasión, las caras en el sufrimiento extremo, hasta el punto de sentir que estaba totalmente abandonado, para que pudiéramos identificarnos siempre con la cara de Dios. Y si de verdad estamos en la sintonía correcta y podemos identificarnos plenamente con la imagen y semejanza
de Dios que tiene cada uno y cada una de las personas que nos rodean, podemos entonces demostrar el amor verdadero, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseñó Dios. Y cuando podemos reconocer eso y que el amor va por encima de todo lo demás, podemos ser como los profetas y podemos sentirnos en la confianza, en esa confianza que en el capítulo 3 el profeta Habacuc deja ver que la respuesta de Dios fue plena. Quizá no le estaba diciendo, oye, tu problema quedó resuelto totalmente ahora. Eso no. Pero el profeta en esa intimidad con Dios pudo reconocer que sí Dios está atento, que sí Dios lo está. Y que no solo está atento, sino que eh, va a ser una transformación tal que va a ser mejor, va a ser mucho mejor que la situación actual y que Él tiene que confiar en Dios, tiene que confiar en Dios y que tiene que esperar en Él, ¿no? Y nosotros, como cristianos, tenemos que aprender eso, y no es no estoy diciendo que esto es fácil, pero si nosotros intimamos con Dios y vamos construyendo esa relación y alimentamos la relación con Dios, esa relación de confianza, de amistad, nos comunicamos, estudiamos la palabra, este, estamos continuamente alabando y glorificando el nombre de Dios, vamos a lograr una relación como la de Habacuc con Dios, donde podamos entender que todas las situaciones que nosotros enfrentamos obran para bien, y podamos entender que tenemos que esperar en Dios, que eh, que no necesariamente inmediatamente vamos a ver el resultado que nos gustaría, pero que debemos saber que Dios está obrando. El capítulo 3 del libro de Habacuc, este, y voy a leer algunos puntos de ese capítulo. Después de él haber recibido los ayes, de haber recibido esa contestación donde Dios le dice, mira, esto es lo que le va a pasar a la gente que es injusto, le va a decir que se cuiden, este, no deben hacer esto o aquello, que se cuiden. Después de él haber recibido esa respuesta de Dios y de entender que era necesario el proceso por el que estaba pasando, Habacuc eleva una oración donde reconoce haber escuchado la palabra y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Lo que está diciendo es que obre de acuerdo a su voluntad en medio del tiempo y de acuerdo a lo que era necesario para ese tiempo. En medio de los tiempos, hazla conocer, pero que se acuerde de su misericordia. Y, y Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y nosotros tenemos una promesa de Dios que dice que busquemos de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Todas las otras cosas, todo lo que necesitamos. No nos va a faltar ropa, alimento, no nos va a faltar lo necesario, ¿verdad? Al final de este capítulo, eh, el profeta Habacuc no, no tiene reparo en que lo que vea, sea bueno o malo, en que él confía
plenamente en Jehová. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Después del proceso de reflexión, de intimidad, de analizar la situación que tenía a su alrededor y reconocer que lo que estaba pasando alrededor era parte del plan de Dios, que Dios le estaba confirmando a través de su proceso de oración y que era necesario para fíjense bien, para que Jesucristo llegara, ¿verdad? Y eso lo sabemos cuando leemos la palabra de Dios y vemos que el plan de Dios se manifiesta a través de toda la historia, que era necesario que el pueblo de Dios pasara por una experiencia para que pudiera darse ese evento histórico donde Jesucristo viniera a la tierra, nos enseñara cómo vivir en el amor, en la misericordia, en la paz. Cómo entregarnos al punto de entregar la vida para que otros tengan vida. Si no hubiera sido por cómo ocurrió la historia, si la voluntad del plan de Dios no se hubiera dado, nosotros no hubiéramos tenido acceso a la salvación. Eso lo pudo ver el profeta. Eso lo pudieron ver profetas anteriores. Abraham, Abraham no vio el final de la promesa que Dios le había hecho. Moisés, Moisés no entró a la tierra prometida, pero no por eso dejaron de hacer, no por eso dejaron de creer, sino que trabajaron sabiendo que la promesa de Dios se iba a cumplir y no decayeron. Así que, básicamente, la clase del día de hoy, este, nos ayuda a saber que Dios está pendiente y que la justicia va a ser castigada. Eh, Tenemos que ver, reconocer que el castigo a veces de Dios, que el método que utilice a veces Dios puede ser incómodo, pero es para lograr que su justicia sea llevada a cabo en este mundo. Y tenemos que aprender nosotros a vivir vidas justas, eh, siendo obediente a Dios y siguiendo sus preceptos, ¿verdad? Permítanme concluir con una oración, ¿verdad? Padre Santo, Padre bueno, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tuvimos de estudiar tu palabra, de compartir un poco acerca de ella, de poder identificarnos con la vida del profeta. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos enseñas que a través de la oración nos acercamos a ti y podemos desarrollar esta amistad que tú nos has ofrecido para, para entender tu mensaje, escuchar tu palabra y poder vivir, mi Dios, vidas plenas, justas, pero vidas en paz, vidas balanceadas, que busquen el bienestar de la humanidad, mi Dios.
sabiendo que tú nos respaldas, que tú nos cubres y que tú no vas a dejar a ningún justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú mires a nuestro pueblo en esta situación por la que estamos pasando, que nos ayude a tener la paciencia para estar en el aislamiento que nos han ordenado, mi Dios, que aprovechemos ese espacio, mi Dios, para intimar contigo, para, para estudiar tu palabra, para identificar aquellas áreas que tienen que ser, mi Dios, cambiadas, pulidas, entregadas a ti, Señor. Entregarte nuestras vidas plenamente, Padre amado. Yo te doy gracias, Padre, porque a través de esta tecnología tenemos la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra, mi Dios, que es palabra de vida, que es luz, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestros caminos, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que tú mires cada persona en cada hogar, que tú mires sus situaciones de salud, sus preocupaciones, mi Dios, su, sus ansiedades, Padre amado, y que esta palabra tuya sirva para dar paz, para que ayude a enfocarnos, Señor, en ti, para que nos ayude a reconocer la necesidad que tenemos de un tiempo a solas contigo, entregándonos totalmente a ti. Te doy gracias, mi Dios. Y en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre, amén. Eh, Dios les bendiga y espero poder tener la clase del próximo domingo también por este medio para que podamos seguir nutriéndonos de la palabra eh, mientras que podamos volver a congregarnos. Les amo en el amor de Cristo. Los extraño. Estoy loco porque nos podamos reunir de nuevo, pero mientras tanto, eh, que Dios me los bendiga y aprovechemos este espacio para, para estar a solas con Dios, para que nuestras familias unidas se rindan totalmente a Dios y reconozcan la grandeza de Él, de su misericordia y de su amor. Dios me los bendiga y que tengan excelente día.